Entonces comienza a salir en Panamá en todos los lugares del mundo, que somos un paraíso fiscal, que la gente viene acá a esconder la fortuna, que si el secreto y demás, ¿no? Entonces, Panamá, para tratar de limpiar esa imagen y para tratar de salir de estas listas grises, negras y multicolores, por decirlo así, lo que hace es que nombra un comité negociador y va y le toca la puerta a muchos países para firmar o para negociar este tipo de convenios para evitar la doble imposición. Siguiente, ¿qué es lo que busca este convenio para evitar la doble imposición? Pues primero, reducir las tasas de retención de impuesto, de remesas al exterior o la forma de repatriar estos capitales que las empresas internacionales que tienen presencia regional, que tienen presencia mundial, pues quieren, pues ellos lo que están buscando es una eficiencia fiscal sin caer pues en aquello de evadir impuestos. Entonces nosotros, para tratar de limpiar esa imagen y buscar una competitividad también a nivel regional, comenzamos a firmar diferentes convenios. Entonces, ¿cómo se firman estos convenios? Pues después que se negocian entre ambas partes, entre los dos países, pues esto se somete a consideración de la Asamblea y la Asamblea lo ratifica como ley de la República. Entonces, todos estos convenios ustedes los van a encontrar, se los listo más adelante, en la página web de la Dirección General de Ingresos, para que allí tengan una referencia y puedan identificar, siendo ustedes futuros asesores fiscales, también contralores o gerentes de finanzas de empresas, también puedan encontrar esa eficiencia fiscal cuando con sus proveedores, como sus empresas relacionadas. Entonces, para aplicar los convenios para evitar la doble imposición, la DGI ha establecido un procedimiento que está pues inserto en una resolución, que es la 201-15144. Entonces, de allí, este procedimiento incluye una notificación que, de acuerdo a lo que dice también el código, se debe presentar 30 días antes de que ocurra la transacción sujeta a la aplicación del convenio. Ahora bien, en nuestra experiencia, nosotros no hemos visto que la DGI haya impuesto algún tipo de multa, sanción, por no haber presentado esa notificación los 30 días antes, pero sí por no haber presentado la notificación. Entonces, ahí en ese sentido la experiencia nos indica que la DGI es bastante flexible en cuanto a la notificación. Sin embargo, cuando vamos a la documentación sustentadora y a los hechos evidenciados, ahí la DGI, al pasar de los años, desde el 2010 que se aprueba el primer convenio a la fecha, ha dotado a su personal de medios y de capacitación a efectos de que ellos pues estén a la vanguardia en lo que respecta a actualización en materia de tributación internacional, pues, para que puedan identificar transacciones sin sustento, sin sustancia, que simplemente el contribuyente vaya a notificar para acogerse a una tasa reducida y caigamos entonces en un hecho de evasión fiscal, porque ya entonces nos vamos al dolo, a lo que se llama también el treaty shopping, o buscar lugares donde tengamos convenios para ir entonces a simular transacciones a efectos de tener pues beneficios sobre transacciones sin sustancia o inexistentes. Entonces, antes de entrar al tema de la notificación, pues importante que toda la documentación que aportemos para evidenciar esas transacciones o esos hechos objeto de notificación tienen que estar sustentados jurídicamente y también con documentos, y estos documentos tienen que cumplir una serie de formalidades que veremos más adelante. La carga de la prueba siempre es del contribuyente, o sea que todo lo que nosotros aportemos es lo que va a considerar la autoridad tributaria, y puede también bien aceptar o pedir información adicional respecto a esta transacción. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un listado, un checklist que debemos cubrir a efectos de presentar una notificación de convenio, como en el caso del CAIR, por ejemplo, que ahí me dicen el anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9 creo que son los obligatorios,
y ahí ellos analizan, no, aquí hay más apertura porque la carga de la prueba es del contribuyente. Seguimos. Esta es la red de convenios tributarios que mantiene actualmente la República de Panamá. Tenemos 17 convenios y aquí por lo menos vemos que hay de América, está México y está Barbados. Tenemos también de Europa, de Asia y si les pudiera contar pues en la experiencia de nosotros cuáles son los países más utilizados, pues está España, está Italia, está Francia y también en América efectivamente está México. O sea que aquí es donde ustedes pueden ver que son los países que tal vez tienen mayor interés pues invertir en Panamá o establecerse en Panamá a efectos de aprovechar beneficios y también porque lo ven como un país atractivo. Bien, seguimos. Aquí entonces nos vamos como un paso a paso a efectos de que ustedes puedan pues advertir cuál es el procedimiento para aplicar el convenio y qué es lo que la DGI exige. Primero que todo debemos evaluar la transacción en análisis. Los convenios tenemos, por lo general, van establecidos de acuerdo al modelo que ha planteado la OCDE o la ONU, y también tenemos modelos híbridos. Ellos tienen unas guías para los convenios para evitar la doble imposición, donde pues los países al momento de negociar se acogen a estos modelos. Y ahí pues entonces tienen los diversos tipos de rentas que son sujetos pues al beneficio. Entre ellos están los beneficios empresariales, que nosotros lo catalogamos pues para efectos de los servicios, los intereses, las regalías, la ganancia de capital, entre otras. Esas son las más utilizadas. Los dividendos. Entonces, primero enmarquémonos en la transacción, ¿no? Vamos a poner un caso hipotético de servicios. Tengo una empresa que me brinda servicios de soporte técnico, por decirlo así, desde España, y yo, al ser ese soporte técnico, un gasto considerado deducible porque es para la producción de renta de fuente local, pues tengo que someterlo a una remesa del 12,5% si es una persona jurídica. Entonces, ahí ya yo tengo mi transacción y lo que voy a buscar pues es el beneficio de una tasa reducida del convenio. Ya tengo la transacción, ok, el convenio dice que aquí yo puedo aplicar, entonces vamos al siguiente paso, buscamos el tratado, ¿no? El artículo del convenio en que se enmarca esa transacción. Luego que ya lo tenemos, entonces vamos a ir recopilando todas esas pruebas que le dan sustento a mi transacción. Vamos entonces aquí, si se trata del servicio, ¿qué es lo primero que yo hago cuando contrato un servicio con otro proveedor? Yo voy a firmar un contrato, ¿verdad? Entonces, yo voy y busco el contrato que yo tengo con ese proveedor. Entonces, luego del contrato, ese proveedor también me va a emitir facturas. Entonces, yo voy con mi factura también ahí de sustento, que dice que ese fue el verdadero monto del servicio, ¿no? Igualmente, ¿qué otro elemento puedo aportar yo también? Y el más importante, el certificado de residencia fiscal. ¿Qué es el certificado de residencia fiscal? Es un documento que acredita que efectivamente mi proveedor es residente fiscal. Esto quiere decir que paga impuestos en el país donde nosotros queremos aplicar el convenio. Sí, nosotros lo primero que tenemos que acreditar es que precisamente ese proveedor está y es residente fiscal de ese país donde está el convenio, porque si no, ¿para qué vamos a seguir? Entonces, ya yo comprobé que, bueno, que mi proveedor efectivamente me mandó el certificado de residencia fiscal, tengo el contrato, tengo la factura. Bueno, resulta que ya le hice un abono, entonces tengo también el comprobante de la transferencia bancaria que le hice. Entonces, podemos decir que tenemos información suficiente que sustente la transacción. Un tema importante es que la DGI yo le llamo en extremo formalista, ya que los documentos que vengan del exterior los van a pedir autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se expide, y de lo contrario lo tachan, o sea, no cumple con las formalidades, y hasta cierto punto pues es mi opinión muy personal que
no se ha llegado a tal vez a modernizar, en el sentido de que muchas transacciones están comprobadas a través de firmas electrónicas calificadas, o también los certificados de residencia fiscal. Las autoridades tributarias los emiten de manera electrónica, solo les dan un código de validación, y aún así tenemos que someternos a estos procesos que muchas veces toman tiempo y son costosos para el contribuyente que quiera aplicarlo, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que si bien ya el TAT ha fallado en varias ocasiones respecto a las pruebas de documentos electrónicos, que no, si bien hay una forma de comprobarlos, no deben ser apostillados, pues todavía la DGI mantiene el criterio formal de pedirlos apostillados o autenticados en los países donde no esté el convenio de la apostilla. Bien, de ahí entonces ya tenemos transacciones, estamos bien. Entonces, ustedes ahora debemos prepararles el sustento jurídico. O sea, ahí es donde ustedes van a llamar a Jennifer, que les dio la charla de los convenios para evitar la doble imposición, o van a llamar a Adolfo, o van a llamar a José César, y le van a decir, bueno, ya estamos listos y queremos aplicar, así que necesitamos el análisis del experto, ¿no? Entonces, vamos a ir los abogados y hacemos un memorial donde explicamos, uno, la transacción objeto de análisis, quién es el sujeto obligado, que en este caso es el contribuyente panameño que va a practicar la retención. También incluimos la identificación del beneficiario, o sea, ahí le explicamos a la DGI, bueno, yo le estoy pagando a esta empresa que me brinda servicios de IT, tiene más de 15 años de experiencia en el mercado. Explicamos mucho esos temas de sustancia. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos tratando de probar es que no se trata de una transacción que no existe y que no es una mera suposición para efectos de tener un beneficio o mandar el dinero, ¿no? Entonces ahí se redacta el memorial, se explica el caso, se hace también el análisis de la norma del artículo del convenio aplicable versus la transacción, y finalmente pues se presenta junto con toda la información que recabamos de la transacción a la Dirección General de Ingresos. Información que recabamos de la transacción a la Dirección General de Ingresos. Aquí el memorial, esta es la parte, por decirlo así, jurídica. Vamos entonces a la parte práctica, que es el formulario de remesas. Recuerden, cuando nosotros hacemos un pago al extranjero, tenemos que hacer un formulario de remesas. A efectos de la aplicación del convenio, hay un formulario especial, que es el 929, más adelante se los voy a mostrar, que se utiliza específicamente para las transacciones que son sometidas a convenios para evitar la doble imposición. El hecho de que nos estemos beneficiando de una tasa cero no exime de la presentación de la remesa, ¿no? Así que es muy importante también que la presentemos desde el sistema iTax 2. Antes había que esperar a que el 929 se aplicara, o sea, que había que llevar el formulario, demás, ellos manualmente. Ahora, si mal no recuerdo, ya se aplican inmediatamente en algunos casos, ¿no? Siguiente. Bien, estas son las tasas a las que, ejemplos, o sea, son los rangos de todos los convenios que tenemos, las que podemos aplicar. En dividendos, un dividendo no los podemos llevar hasta tasa cero. Esto es súper atractivo para aquellas empresas que tienen presencia en muchos países donde se pueden llevar la totalidad pues, de la ganancia que tienen aquí en Panamá, libre del impuesto de dividendo. O sea, solamente pagaría el impuesto sobre la renta de la actividad que está ejerciendo aquí, y se lleva los dividendos al cero. Solo pagarían impuestos pues, en el país de residencia. Igual los intereses, las regalías y los servicios, que usualmente son al 12.5, no los podemos llevar en algunos casos hasta el 0, o a una tasa reducida del 5%, de acuerdo a lo que se haya negociado en el convenio para evitar la doble imposición. Siguiente. Esto es un ejemplo sencillito de un contribuyente pues, que va a hacer una remesa en concepto de regalías a un contribuyente, un residente fiscal en Francia. El importe de la remesa son $45.000. Si lo hiciéramos a la tasa regular,
pues la base imponible sería el 50%, que es 22.500, y le aplicamos el artículo 699 del Código Fiscal para personas jurídicas, 25%, nuestra remesa sería de 5.625. Si nos acogemos al convenio, la tasa imponible, si cumple todos los requisitos de la transacción, sería del 5%. Ojo, pero la base imponible es el 100%. Pero ven que hay un ahorro significativo de 3.375 balboas en comparación a la tasa regular. Entonces, para que observen, pues, la idea es que se lleven esa inquietud de las transacciones que ustedes realizan en el día a día en sus empresas y que puedan identificar que esos tipos de pagos se lo hacen a un proveedor que tiene convenio y exista entonces la posibilidad de aplicar el mismo para tener, pues, eficiencia fiscal. Siguiente. Este es el formulario 929, es el ejemplo sencillo, la última versión, donde pues el contribuyente en el encabezado pues pone sus datos, va entonces a incluir también el país, el convenio que están utilizando, el tipo de renta, el artículo del convenio aplicable, la tasa y la fecha de la transacción. Recuerden que esto sigue siendo una remesa, por tanto son los mismos tiempos, o sea, la fecha de contabilización del gasto o la fecha del pago. Lo que ocurra primero es la fecha en que surge la obligación de retener. Identificamos entonces el beneficiario, que es mi proveedor, de dónde es, su número de identificación fiscal, los datos de inscripción. Por lo general esta información la contiene la factura o el contrato con el que yo suscribo con el proveedor. Aquí también hay una opción donde dice si es parte relacionada, sí o no. ¿Para qué es esto? Recuerden que la DGI está bien activa y ella lo que va a usar es, con ese reporte ella va a intercambiar información, a lo mismo interno, ellos van a intercambiar información y van a revisar el 930 que les presentó José Galíndez. Entonces van a verificar, pero mira que este proveedor él dice que no es parte relacionada, pero aquí en el 930 sí está. ¿Y usted qué creen que va a hacer? Pues va a llamar, venga acá y sustente. Entonces, ¿y cuánto es la multa? 1%, ¿no? Así que, y bien, entonces abajo se hace la determinación del impuesto. Si usted puso arriba que era una tasa del 5%, él le va a calcular el 5%, de lo contrario, si puso 0, no le va a salir nada. Pero hay obligación de presentar el formulario. ¿Qué más se me queda? Siguiente. Antes de ya, pues, este es como quien dice el resumen de lo que se llama la obligación formal en cuanto a la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. Pues sí, hago salvedad que esta notificación se hace por año, por tipo de renta, por proveedor. ¿Eso qué quiere decir? Si un solo proveedor me brinda servicios y a la vez también yo le pago una regalía por un uso de un nombre, por un know-how, yo tengo que hacer 2 notificaciones mientras dure la transacción. Una por el pago de los servicios y otra por el pago del know-how, o sea, de la regalía. Y son a 2 tasas diferentes. Tengo que hacer 2 notificaciones, son 2 transacciones distintas. Y por año, ¿por qué? Porque puede que mi proveedor pierda la condición de residente fiscal para el año siguiente. Entonces, ese hecho tiene que quedar sentado en las notificaciones. Entonces, aquí vemos pues, para efectos del 929, esta es la base legal y la resolución que reglamenta el procedimiento para la presentación de las notificaciones. El código de impuestos es el 777. También tenemos ese error, que muchos contribuyentes no saben y me presentan el formulario 5 de declaración de remesa regular. Entonces ahí después tenemos otro dolor de cabeza anulando el formulario y demás. Entonces sí es súper importante que tengan en cuenta que el formulario y el código son estos, 929 y 777. Y también pues confirmar que al tratarse de una remesa se mantienen los mismos términos. La presentación debe ser dentro de los 10 días siguientes. Si le salió a pagar impuesto a una tasa reducida, tienen que pagarlo en ese mismo término.
y de no pagarlo, pues se establece un recargo del 10% y un interés mensual alrededor del 0.8%. Esto pues resumiendo la obligación para documentar una transacción que se acoge pues al beneficio de los convenios para evitar la doble imposición. ¿Alguna pregunta que tengan mientras me acuerdo si algo se me quedó importante de mencionarles? Mi pregunta era, la tabla de los porcentajes, si ese porcentaje ayuda a aplicar el convenio que quedaría fijo, y para llegar a la mata, tío, que es la de cero, o sea, sería un tope que yo debo llegar Sí, en realidad no es el tope, se basa en la condición de la transacción y del beneficiario. Por lo menos en servicios, nosotros le puedo decir, por lo general los servicios que lo catalogamos como beneficios empresariales en los convenios donde no tienen un artículo concreto para servicios profesionales, se van a la tasa cero porque si el beneficiario del pago no tiene un establecimiento permanente en Panamá, de lo contrario esa renta debería tributar en Panamá. Entonces hay que ver cómo se presta el servicio, dónde se presta el servicio, el tipo de beneficiario también, porque puede tener de repente una sucursal en Panamá y me dice, oye, pero ¿por qué se lo estás pagando allá que es tasa cero, que no tributa en Panamá, si se lo tienes que pagar es a la sucursal de Panamá para que esa sucursal tribute? Entonces, va a depender mucho de las condiciones del beneficiario y de la transacción a efectos de determinar la tasa. Hay otras también, como por ejemplo los dividendos, le dicen, si repartes dividendos, la tasa reducida va a ser, si el beneficiario efectivo de los dividendos es residente del otro estado, es el 5%. Pero si ese beneficiario tiene un accionista que también es residente fiscal de Panamá o de ese mismo país y tiene más del 80% de las acciones de esa empresa, podría considerarse una tasa del 0%. O sea, van a depender las condiciones y por eso es muy importante que ustedes tengan se conviertan en asesores fiscales a efectos de que puedan asesorar bien a su cliente y no venderle, es desde México, él le aplica y le va a aplicar cero, porque eso me lo dijeron allá en la charla. Pero no, esto es un tema de análisis y de caso por caso. No podemos decir solamente que porque es beneficiario de ese país y cumple esta condición ya tiene esa tarifa. Por eso es también importante la carga de la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo entendido de que también depende del país, de acuerdo, porque digamos si es el país que recibe, pero si no graba, siempre se busca que el país que la mayor tasa tenga por ese rubro sea el que digamos consuma el beneficio. Claro. No necesariamente, lo que se busca es que se grabe en el país de la residencia. ¿Por qué? Porque Panamá es un país que graba la fuente. Eso quiere decir que nosotros grabamos los ingresos que se producen en Panamá. Nosotros no grabamos el ingreso que se produce en otros lugares, es exento. Entonces, por lo general estos países con los que hemos firmado convenios tasan sobre el país de la residencia. Independientemente de dónde se genere el ingreso, él lo va a tributar, ¿no? Entonces, ¿qué buscan ellos? Que, como el mismo convenio le dice, evitar la doble imposición, que yo no tenga que pagar en Panamá y tampoco tenga que pagar en mi país de residencia. Entonces, ¿qué alternativa hay? Pues por lo menos en las tasas reducidas del 5%, que si estoy pagando algo, bueno, yo le di a Panamá la potestad tributaria sobre ese pedacito de la renta, pero ahora yo en mi país de residencia lo que tengo es un alivio. ¿En qué consiste ese alivio? Que ese impuesto que yo pago en Panamá puede ser considerado o como un crédito fiscal para el pago de mi renta en el país de la residencia, o bien que se me considere ese ingreso de Panamá como exento. Eso también lo dispone el convenio. Sí, aquí podemos, el tema del convenio es muy amplio, es bastante técnico. Lo que hemos buscado en el día de hoy es que, como les explico, ustedes conozcan, sepan que existe, que se puede aplicar
Y también que sepan que la autoridad tributaria en este sentido también ya está más capacitada como era antes, porque en realidad nada más tenían el departamento ahí como para recibir archivos, pero sí hemos tenido también alcances porque las transacciones no cumplen con la sustancia que pide la DGI, y también pues requerimientos de información adicional. En pandemia se pusieron súper activos requiriendo información adicional, y recientemente se publicó una nueva resolución donde le pone un límite de las solicitudes de prórroga que presenta el contribuyente para presentar esa información, porque muchas veces no lo tienen. Entonces se ha puesto un límite de 3 veces para que puedan pedir una prórroga para incorporar esa notificación. Ya de lo contrario, entonces ya se declara insuficiente y la DGI falla con lo que tiene, ya sea negando o aprobando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Sí, tenía una inquietud. En lo que es la retención de la remesa en la aplicación del convenio 777, ¿verdad? Eso, la DGI, cuando aplica uno de los ordenantes de eso de que muchos van con un formulario obsoleto y que después tienen que mandar a corregir todo eso al que ya está vigente. ¿A la gente tiene algún método para decirle a las empresas que ese formulario ya no se está utilizando y que se está utilizando otro? O sea, lo suben a la página web, o uno tiene que ir hasta allá a averiguar a la ley. Ya la presentación de los formularios todo se hace a través del iTax 2, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es que el contribuyente sepa cuál es el formulario correcto de acuerdo al tipo de transacción que está reportando la remesa. O sea, si es con un contribuyente local, la norma dice claramente que tiene que usar el formulario 5. Si estamos con convenio, la resolución claramente establece que tengo que usar el 929. ¿Qué pasa si yo presento el 5 por error? Lo primero que le va a detectar es que no le va a aplicar la tasa que es, porque ella va automáticamente a cargar 2,5. Entonces ya ahí tenemos un problema. Pero bueno, ya entonces después hay que recurrir allá, presentar una solicitud de anulación del formulario y demás, y entonces presentar el case. Sí. ¿Algo más? No, bueno, entonces no, muchas gracias. Espero que el cierre haya sido ameno, no se hayan dormido y que bueno, haya valido la pena que nos hayamos excedido 1 hora. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Icaza. Hace entrega del reconocimiento al profesor Frank Conway.